Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 5. Dice ahí la palabra del Señor. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que... Cuando nosotros hablamos de los últimos tiempos, mayormente pensamos inmediatamente en el tiempo donde viene el fin, viene el caos, en cualquier momento ya viene Cristo y todo se acabó. En otras palabras, cuando hablamos del fin de los últimos tiempos, inmediatamente pensamos en el fin del mundo, en la venida de Cristo. Pero la palabra de Dios, como ya vimos la semana pasada, es clara al enseñarnos que los últimos tiempos comenzaron a partir de la venida de Cristo a este mundo, en su muerte y resurrección, fueron inaugurados y van a concluir el día en que Él venga por segunda vez y lleve a su pueblo. Entonces los tiempos, como dice el apóstol Pedro, que comenzaron en el libro de Hechos capítulo 2, cuando habla de los tiempos de la venida del Santo Espíritu de Dios sobre los hombres, y cuando habla en su carta también de que Cristo era la señal de que los últimos tiempos habían comenzado. Asimismo, notamos entonces nosotros a través de diferentes referencias en la Biblia que se menciona que los últimos tiempos ya han comenzado. Ahora, aquí nos dice en nuestro primer verso el apóstol Pablo en su segunda carta al joven Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso y que iba a quedar como sucesor, como responsable de cuidar las iglesias de las falsas enseñanzas, de la apostasía y de otras verdades fundamentales de estar enseñando y de enseñar a otros hombres. Se le advierte aquí que él debe de conocer, que él debe de estar consciente del siguiente peligro, de la siguiente advertencia que va a ocurrir en los últimos tiempos. Noten en el capítulo 3, verso 1, dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces se nos dice aquí el apóstol Pablo que en los últimos tiempos, en los últimos días, tendremos atravesando tiempos peligrosos, tiempos de gran peligro. Ahora en el versículo 5, el apóstol Pablo le dice que debe de evitar a las personas que vienen con estos tiempos peligrosos. Entonces, a la misma vez que él está diciendo que estos tiempos peligrosos en algún futuro se van a ver mayormente por obvias razones, porque iba a haber más multitud de personas, iba a haber más millones de personas, entonces iba a ser más obvio este peligro del cual el apóstol está advirtiendo. Y él dice que ya estaba obrando en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Timoteo. Esos tiempos peligrosos ya estaban allí actuando, ya estaban allí obrando. Primeramente, nosotros vimos al introducir el tema de los últimos tiempos, vimos que es un tiempo de salvación, que Cristo inauguró un tiempo de salvación para toda lengua, para toda tribu, para toda nación, un tiempo donde es extendida la gracia, la misericordia, donde se ofrece la salvación a todos aquellos que crean en Jesucristo.
el tiempo de la venida de Cristo, la primera venida, inauguró un tiempo de salvación, que son los últimos tiempos, donde habrá multitud de personas de toda lengua, de toda tribu, que está siendo salvada. Y eso ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Desde los principios de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, la iglesia sigue perseverando, sigue habiendo gente salvada de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Eso mismo somos nosotros, de la nación mexicana, del país de México. Hemos sido salvados por la gracia de Dios, que aún estamos en ese tiempo de gracia, ese tiempo de salvación. Pero también hay advertencias, como es la que tenemos hoy en día en nuestro pasaje, que son estos tiempos peligrosos. Cuando nosotros hablamos de tiempos peligrosos, debemos de ir inmediatamente a un tipo de advertencia que se está dando. Es como por ejemplo cuando hay un letrero de que vas en una carretera donde se aproximan curvas muy peligrosas, muy cerradas, y hay un letrero que se advierte a 100 metros, a 200 metros o a 500 metros curvas peligrosas. Y se da la advertencia para que la persona tome las debidas precauciones y que tome un comportamiento de bajarle a su velocidad. Debe de bajar a la velocidad. Entonces la advertencia está puesta allí para que evite el peligro y tome un comportamiento adecuado a aquel que va conduciendo acercándose a estas curvas peligrosas. Esta palabra peligrosas tiempos peligrosos, es como una señal de advertencia. Es como aquella señal de peligro que tiene el objetivo de indicar que se aproxima un peligro, con el propósito de evitarlo siguiendo el comportamiento adecuado según cada caso. Como ya hemos mencionado, el caso de la velocidad. Pero tenemos otros letreros de peligro. Por ejemplo, cuando se está trapeando en algún supermercado y que es 24 horas o que lo hacen mientras tienen gente. Ellos tienen un letrero que dice peligro, piso mojado, para evitar que así las personas se caigan. Hay un letrero donde se está diciendo estamos trabajando o se está limpiando, el piso está mojado, evita por el momento pasar por ahí. Entonces vemos que según la circunstancia, los letreros de peligro son advertencias para evitar una caída en este caso. Entonces, ¿qué debe de hacer uno? Sacarle la vuelta. O es como el letrero de que peligro, perro, hay un perro fuerte, un perro bravo en los letreros de las casas. Entonces la advertencia allí es evitar pasar muy cerca de la puerta, del barandal, del portón, de tal manera que evitemos una mordida, evitemos hacernos daño. Es lo mismo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Está dando advertencias al joven Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, del carácter de los hombres. Es el peligro del que está advirtiendo Pablo a Timoteo, del carácter del ser humano, el carácter que iba a tener el ser humano y cómo iba a verse más reflejado a través de los tiempos. El carácter del ser humano siempre ha sido el mismo, pero la advertencia está para indicarle del apóstol Pablo, para indicarle al joven Timoteo en que tuviera cuidado con este carácter de las personas. Evita estas personas, pero también el peligro es evita caer en este carácter. Evita caer en este carácter y evita estas personas. Nosotros vamos a ver primeramente evitar este carácter como creyentes, que somos llamados a evitar este carácter en nuestras propias vidas, a alejarnos del comportamiento, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En otro tiempo fuisteis esclavos de vuestras concupiscencias y eras siervos de la injusticia y de aquello que no sirve y que los llevaba a la muerte, pero ahora presentar vuestros miembros, vuestro cuerpo como siervos a la justicia.
porque ahora habéis sido libres, libertados, y tenéis como fruto la santidad. Ese debe de ser nuestro comportamiento ahora en Cristo Jesús. Entonces nos da advertencia de por lo menos 5 características que tiene un carácter que debe de ser evitado y que va a verse mayormente en la humanidad. Hay muchas características en estos versos del 2 al 4, pero yo quiero hablar de aquellas en las que se hace un énfasis, que es el amor. El amor a uno mismo, el amor al dinero, el no amar lo bueno, el amor a los deleites y el no amar a Dios. Hay un énfasis en ese. Mira, vamos a leer los versos 2 al 4. Dice ahí: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En esta porción de las Escrituras tenemos 5 veces la palabra filial en connotación o unida con otra palabra que denota el amor a sí mismo. En la palabra ávaros es la palabra filial que denota el amor al dinero. La palabra aborrecedores de lo bueno también es una palabra que lleva la palabra fil o filial, que quiere decir amar, o más bien en su lado negativo, no amar lo bueno. La palabra amadores de los deleites es la palabra también que denota filial, amor al placer. Y la palabra, por último, más que de Dios, es otra palabra que denota filial o filedeos, que quiere decir amor hacia Dios. Entonces, en estos versos podemos ver que 5 veces se menciona el amor. El amor es una connotación que resalta que el carácter de los hombres iba a ser narcisista, materialista y hedonista. Son palabras que definen el amor a sí mismos, el amor a lo material y el amor a los placeres. Es narcisismo, materialismo y hedonismo. Son palabras que muy a menudo ignoramos o que no relacionamos con nuestro diario vivir, o que no estamos advertidos de este peligro en el cual podemos caer. Y el propósito del apóstol Pablo a Timoteo es que evite esa conducta en los creyentes, en su propia vida, pero también que los evite a estas personas. Entonces quiero que veamos estas 5 características. Amadores de sí mismos. Advertencia contra los amadores de sí mismos, contra los amadores del dinero, contra los que no aman lo bueno, contra los que aman los deleites y contra los que no aman a Dios. 5 advertencias peligrosas de los cuales el apóstol Pablo advierte a Timoteo que debe evitar y de los cuales por consecuencia es aplicable a nuestras vidas como creyentes. Bueno, vamos a ver la primera característica: amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Esta palabra es la palabra griega philautos, que quiere decir amantes de sí mismos, que buscan sus propios intereses, egoístas. Hoy la psicología y la filosofía dice que uno debe de amarse a sí mismo para poder amar a los demás. Tenemos muchas personas que alimentan el autoestima diciendo que el autoestima es bueno, que tiene uno que amarse a sí mismo, que tiene que uno tener una preocupación por sí mismo, diciendo que la humanidad no tiene un amor a sí mismo, cuando es contrariamente
diferente lo que es la realidad. El hombre, el ser humano, mayormente se ama a sí mismo, y de ahí es que surgen los pleitos, de allí es que surgen las guerras, de allí es que surgen las dificultades, los problemas en el matrimonio, en el hogar, en la escuela, en los trabajos, a nivel nacional, mundial. Surgen de que cada quien busca lo suyo propio. Surgen de que cada quien está buscando sus propios intereses, y cuando los intereses de esa persona chocan con los intereses de otra persona, entonces hay una diferencia, un pleito, un problema que a veces puede llegar a ser leve, pero otras veces llega a una gravedad que trae graves consecuencias. ¿Por qué? Porque el hombre es amador de sí mismo. El hombre es narcisista. Vivimos en tiempos donde se mercadotecnia, donde se publica, donde se hace ver que debemos ser narcisistas. Claro que no se usa esa palabra, pero es obvio que una persona narcisista tiene las cualidades que incluyen tener una imagen muy elevada de uno mismo. Es una persona que necesita el reconocimiento, la admiración. Es una persona que se cree que los demás son inferiores a él, que debe de ser el primero. Y es una persona que no tiene empatía por los demás. Ese es el carácter. Es obvio que el hombre a veces puede hacer cosas que parecen que no se ama a sí mismo, pero mayormente todo lo hace amándose a sí mismo. Si hace algo bueno por los demás, busca en cierta manera ser reconocido o quedar satisfecho o tener una imagen elevada de los demás. Yo soy mejor que aquella persona, soy mejor que el otro. Tenemos esas publicaciones de indirectas o muchas veces bien directas en las redes sociales, donde se dice: yo no te respondí ni me rebajé como tú, porque soy mejor persona que tú. Ahí tenemos ese narcisismo, ese amor a sí mismo, donde una persona tiene una imagen más elevada de sí misma que de los demás, donde se cree superior a los demás, donde cree que todos son inferiores a ella. Ese es narcisismo. El narcisismo surgió como una frase de la mitología griega de Narciso. Narciso, según la mitología griega, era un hombre joven, bello, hermoso de parecer, de semblante, que según la mitología las mujeres estaban alrededor de él, le buscaban, pero él a todas las rechazaba. Y una mujer que tenía cierta tipo de deidad o divinidad que quería estar con Narciso, pero Narciso la rechazó, y entonces fue Narciso caído en una maldición donde comenzó a notar su propia belleza, su propia imagen y semblante, y él va a un río y en cuanto ve su imagen en el río, queda completamente enamorado de él. Tanto fue el amor que tuvo por sí mismo, por su semblante, por su imagen, que se quedó allí hasta el punto del cansancio y de caer bajo el río y ahogarse, quedarse sin fuerzas para levantarse, quedarse sin fuerzas para salir de la agua, por haberse quedado enamorado de sí mismo, de su propio reflejo, de su imagen. Eso es el narcisismo. Ese es el primer peligro, la advertencia que nos da el apóstol Pablo, que le da a Timoteo. Ten cuidado, porque los hombres van a tener un carácter donde nada más van a estar buscando lo suyo propio, donde no van a buscar aquello que pertenece a Dios, aquellas cosas que son de acuerdo a Cristo, aquello que es el amor los unos a los otros. Ten cuidado, porque las personas harán cosas según sus propios intereses, viendo en qué sacan beneficio.
manda evitar ese tipo de carácter. Se nos manda no caer en ese carácter, porque el carácter de los hombres, según el apóstol Timoteo, según la revelación del Espíritu Santo, cada vez iba a ir en aumento. Y eso es lo que hoy tenemos. La publicidad, los anuncios, la mercadotecnia hacen que el hombre alimente más una vida narcisista. Vivimos en una sociedad narcisista, donde tenemos narcisismo en nuestras vidas, donde se vive amando a sí mismo. Tenemos esas frases o esos dichos como primero yo, al último yo y después yo, primero mis dientes y al último mis parientes o después mis parientes. Tenemos esas frases y dichos que alimentan el cuidado. Tenemos la psicología que dice, para poder amar a los demás tienes que amarte a ti mismo. Es decir, que el hombre necesita amarse más, resaltar más su imagen, verse como más capaz, verse como superior, y de allí que según va a poder amar a los demás. Pero eso es una mentira. El hombre que se ama a sí mismo cae en el peligro de, al igual que Narciso, ahogarse, arruinar su vida, quedar completamente esclavizado a sí mismo, de tal manera que no le importe los demás, de tal manera que mire a los demás como inferiores, de tal manera que necesite en todo tiempo y en todo lo que hace ser reconocido, ser admirado. Eso es lo que vivimos hoy en día. Eso es el carácter de la humanidad que debemos evitar. Los creyentes debemos evitar caer en este carácter. Debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Debemos ser renovados a la imagen de aquel que nos salvó y dio su vida por nosotros. Debemos transformar nuestra mente por medio de la renovación, por medio de la palabra divina, y dejar a un lado el amor a sí mismos. Jesús bien lo dijo, que el hombre se ama a sí mismo, que así como se ama debe de amar más bien a su prójimo, así como se preocupa por él, debe de preocuparse mejor por su prójimo, porque el hombre no carece de autoestima o de amor propio, sino que al contrario, todo ser humano se ama a sí mismo, es egoísta. Y es cierto que a veces vemos personas con acciones egoístas más que otras, pero eso no quiere decir que todo el ser humano no sea egoísta. Hay quienes lo manifiestan de una manera más grave y hay quienes lo manifiestan de una manera más leve, pero la raíz es que el hombre es amador de sí mismo. Miren conmigo Romanos, la advertencia que se les da a los creyentes de evitar este peligro de caer en el amor a sí mismo. Romanos capítulo 12, versos 2 y 3. Creyentes, debemos evitar caer en el amor a sí mismo, evitar tener una imagen muy elevada de nosotros, de tal que nos creamos superiores a los demás. Romanos 12, versos 2 y 3, dice ahí la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No debemos tener un alto concepto que nos ponga por encima de los demás, ni aún como creyentes, estando en Cristo, no somos superiores a los demás. Somos personas que han recibido misericordia, gracia, pecadores, viles, que estaban viviendo en contra de Dios, egoístas.
aborrecedores de Dios y de lo bueno, pero Dios con su gracia y su misericordia nos salvó con su gracia, nos salvó con su misericordia. Así que no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos. Debemos evitar ser amadores de nosotros mismos. Debemos renovarnos y ser transformados cada día más en la imagen de aquel que nos libró de esa vida egoísta, de esa vida vana, de esa vida vacía. El creyente debe de evitar el peligro de caer en amarse a sí mismo y tener un carácter cada día más solo pensando en sí mismo, solo pensando en él, y no aplicar el amor fraternal, el amor unos a los otros. Debemos evitar eso. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 24. Lucas 22. Lucas 22, verso 24, dice ahí la palabra de Dios. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige o liderea como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. El Señor Jesús deja claro que el hombre que debe dirigir o liderar, debe de estar al servicio de los demás. No debe de ser como toda la gente, como todas las naciones que piensan que son mayores por tener una autoridad por encima de los demás, que piensan que entre más reconocimiento tengan, menos tienen que servir a los demás, menos tienen que ser humildes con los demás, menos tienen que bajar y humillarse a estar sirviendo a los demás, sino que piensan que siempre tienen que ser atendidos, reconocidos. Dice la palabra de Dios, no es así. Miren al gran Dios maravilloso que vino a ser un siervo entre ustedes. El cristiano debe de evitar caer en el peligro de amarse a sí mismo de tal manera que piense que todos están a su servicio. Hoy hay mucho de eso que se debe de evitar, porque llegamos al extremo de pensar que Dios debe de estar a nuestro servicio. Y es verdad que el Hijo de Dios vino a servir, pero Él ha concluido esa obra que Él vino a hacer. Él ya no está aquí más como el siervo sufriente. Él es el Señor que ahora está sentado en el trono de gloria, y un día vendrá para descender y llevar a los que han creído en Él, y para justo juicio a aquellos que persistieron en vivir rechazándole, que no recibieron el amor de la verdad para salvación de sus almas. Cristo vino como siervo y nos enseña que debemos evitar el amor a nosotros mismos, pero Cristo mismo ahora está sentado en gloria reinando. Él no es siervo de nadie. Él vino a servir, pero ahora está sentado en su trono, ya concluyó su obra. Él no es nuestro sirviente, no es nuestro servidor, no está para nuestro servicio, sino que más bien somos siervos del Dios viviente. Debemos buscar la obra de Dios, la proclamación del Evangelio y ayudar a los que están en Cristo, amándonos los unos a los otros, prefiriendo honrar a los otros que honrarnos a nosotros mismos.
Entonces este es el primer peligro que nosotros tenemos allí. El amarnos a nosotros mismos es un peligro que debemos evitar. El segundo peligro, la segunda advertencia del carácter de los hombres es la avaricia. Nos dice el texto allí en 2 de Timoteo capítulo 3 que en los postreros días, en los últimos tiempos, iba a haber hombres amadores de sí mismos y ávaros. Esta palabra ávaros es la palabra griega filárguros, que quiere decir el que ama la plata o el que ama el dinero. Filárgoros, el que ama la plata o el que ama el dinero, es decir, un avaro, encariñado con el dinero. Un materialista, uno que es materialismo. El materialismo es la actitud de una persona que da un excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero o las propiedades. El amor al dinero esclaviza. El amor al dinero esclaviza. Y hoy es lo que tenemos nuevamente en la mercadotecnia, en la publicidad. Un excesivo amor al dinero y a las propiedades. Personas que piensan más en todo lo terrenal y material, materialistas. Tenemos el narcisismo, que es el amor a sí mismos, pero ahora tenemos el materialismo, el amor al dinero o el amor a las propiedades. Es un amor que debemos evitar los que estamos en Cristo. Pero este es el carácter de muchos hombres. Este es el carácter por el cual la corriente de este mundo está corriendo, por el cual somos arrastrados por medio de anuncios, de publicidad, de mercadotecnia, del entretenimiento, de las celebridades, de la moda y de muchas otras cosas. El hombre es arrastrado y llevado a una esclavitud, a amar el materialismo, a darle un excesivo valor. Hay personas que de plano no se hallan sin el dinero. Es cierto que el dinero es necesario y que es importante para el día a día vivir, pero el amor al dinero, el darle un valor excesivo al dinero, el darle un amor, un encariñamiento a las cosas materiales, de tal manera que quede la persona esclavizada porque no tiene cierta ropa que salió a la moda, porque no tiene el último look de cambio de cabello o de apariencia física o de maquillaje. Entre las mujeres, entre los hombres, el último peinado y cosas así, que la última ropa, cosas materiales que se consiguen con el dinero, esclavizan a los hombres. El amor al dinero, el materialismo, es algo que debemos evitar. Ese es el carácter hoy que el mundo está siendo arrastrado por todo tipo de anuncios, de publicidad, de entretenimiento, de gente en la fama, en la moda. Vemos que sale algo en televisión y le queremos tener. Se ama el dinero, se ama lo material. Gente muy materialista. Gente que ahora que se vienen los tiempos de fin de año, gente que siente que si no compra algo en este tiempo que se vienen supuestamente los descuentos o el Buen Fin y cosas así, sienten que si no compran algo no están bien, porque están esclavizadas. Sienten que si no tienen algo, les falta algo en su vida. Sienten que si no compran algo no están a gusto, no están cómodos, porque aman las cosas materiales, aman el dinero. Sienten que si no les otorgan o les retrasan su aguinaldo, ya se sienten mal. Sienten que no va a llegar y que no van a aprovechar las ofertas del Buen Fin. Materialismo. Y vamos a estar bañados de publicidad. De hecho ya se está haciendo, pero
Conforme avancen los días, va a avanzar la publicidad acerca de las ofertas del Buen Fin, los anuncios con artistas, con deportistas, con gente reconocida, publicando cierto artículo. Y si no lo tenemos, si no lo tienes, si tú eres de esas personas que se siente mal, tú estás amando el dinero, tú le das un excesivo valor a las cosas materiales. El creyente es llamado a evitar este peligro de caer en la esclavitud del materialismo. El libro de Lucas, capítulo 16, nos advierte de este peligro que el creyente debe de evitar a toda costa. Lucas, capítulo 16. A partir del verso 13 hasta el verso 15, dice ahí la palabra de Dios: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará el otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, porque eran ávaros, y se burlaban de él. Y se burlaban de él. Entonces les dijo: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que a los hombres tienen por alto y sublime delante de Dios es abominable, es odiable, es detestable. Va en contra de Dios. No puedes servir a Dios, no puedes estar amando a Dios y amar el materialismo. Es algo que es contraproducente. El cristiano no debe de ser avaro, no debe ser materialista, no debe de tener un amor hacia el dinero que lo esclavice. Ese es el carácter de los hombres que Pablo advierte, de no caer en ese carácter pecaminoso. Y oían también estas cosas los fariseos, porque eran ávaros y se burlaban. El ser humano se burla de Dios, se burla de la palabra de Dios, se burla del creyente diciendo: están diciendo esas cosas y a veces ellos las buscan, o están diciendo esas cosas y a veces ellos también las necesitan, o están diciendo esas cosas. ¿Y qué tiene de importancia en mi vida realmente? Si me hace feliz, yo la voy a conseguir. Eso es la condición de los hombres. Ese es el carácter de los hombres, ávaros, materialistas. Se burlan del mensaje de Dios, se burlan, pero el creyente debe de evitar caer en ese carácter materialista. Debe de evitarlo, porque le va a hacer lazo, le va a esclavizar. Mira lo que dice el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, los versos 6 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este es el peligro. El peligro que se nos advierte es que podemos abandonar la fe, perdernos de la fe. Y ahora es bien cierto que si una persona se extravía o se pierde de la fe, es porque realmente nunca tuvo fe verdadera. Pero este es el peligro que debemos nosotros evitar. Debemos evitar la esclavitud, porque también nos hace caer en tentación y en cosas que nos van a dañar, que nos llevan
a la destrucción, a la pérdida de comunión con Dios. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El materialismo aparta a las personas de la fe. El materialismo hace que personas prefieran seguir las riquezas en lugar de servir a Dios. Ya lo ha dicho el Señor, no puede servir las riquezas y a Dios. Cuando el rico joven se le dijo qué era lo que tenía que hacer para ser perfecto y heredar la vida eterna, que tenía que dejar sus riquezas y seguir a Cristo y darlas a los pobres, él no quiso seguirlo, él se apartó. Es contraproducente ser creyentes y querer estar amando o teniendo un carácter donde uno busca todo lo terrenal y la comodidad y una vida mejor en este mundo, en este tiempo. El carácter del cristiano debe de ser evitar estas cosas. Mira lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 5. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hacer morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Debemos hacer morir la idolatría, debemos evitar la avaricia, debemos de evitar el materialismo, debemos evitar amar el dinero, debemos evitarlo, debemos buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas que pertenecen a nuestro Señor y Salvador. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es evitar ser hombres que no aman lo bueno. Evitar ser hombres que no aman lo bueno. Esto es el carácter de la humanidad. La palabra allí dice que vendrán tiempos peligrosos, tiempos donde habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esta palabra, aborrecedores de lo bueno, es la palabra que también tiene la palabra filial, que significa amor o cariño o amistad. Aborrecedores de lo bueno es la palabra griega afilagadosos, que quiere decir sin amor a lo que es bueno. Un enemigo activo de las cosas de Dios, es decir, uno que odia el bien. Eso es lo que es el carácter de los hombres hoy en día y que había desde tiempos antiguos. Hombres que están odiando aquello que tiene que ver con las cosas de Dios. Hombres que no quieren escuchar lo que tiene que ver con Dios. Hombres que no tienen un amor por lo que realmente es bueno. Un amor por el bien. Mira, Romanos 1, 28, 30... al igual que nuestro pasaje nos advierte de este carácter en los hombres que se oponen a Dios, que son enemigos de Dios, que es un carácter en general de la humanidad. Romanos 1, 28 al 30 dice ahí la palabra del Señor: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando
llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maldades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. Odian lo que es bueno. No tienen un amor por lo que es bueno. No hay un amor por las cosas de Dios. Son enemigos activos de Dios. Ese es el carácter que debe evitarse. Debemos evitar caer en un carácter donde estemos amándonos a nosotros mismos, amando las cosas materiales y no amar aquello bueno que pertenece a la piedad, a la bondad, a las cosas gloriosas de nuestro Señor, al amor unos por otros, a la compasión, a la misericordia, a buscar las cosas eternas. Debemos evitar caer en ese carácter que odia las cosas de Dios. Es contraproducente ser llamados cristianos y amar aquello que Dios odia y odiar aquello que Dios ama. Debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Tengan cuidado del carácter de los seres humanos que serán aborrecedores de lo bueno. No caigan en ese carácter de que ser aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios, enemigos de Dios. Más bien nos dice la palabra del Señor que nosotros seamos seguidores, amantes de lo bueno, de las cosas divinas. Mira Romanos capítulo 13, versos 9 al 12. Romanos capítulo 12, versos 9 al verso 12, dice allí: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, odiar lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere esfuerzo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Debemos ser personas dedicadas a seguir lo bueno, a amar los unos a los otros, a preferir servir los unos a los otros, un amor común, a compartir con las necesidades de los santos, a practicar la hospitalidad, a esforzarnos en aquello que requiere esfuerzo, a ser fervientes en nuestro corazón, sirviendo al Señor. Debemos amar las cosas de Dios, debemos amar lo bueno, seguir lo bueno y estar en contra de lo malo, porque el carácter de los hombres será ir en contra de Dios. Evitemos este tercer peligro. Cuarto peligro: amadores de los deleites. Amadores de los deleites. Miren allí mismo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios. Otra vez esta palabra amadores de los deleites tiene la palabra filial, significa filedenos, que quiere decir amante del placer o un placer amoroso. Esto es conocido como hedonismo. El hedonismo es la enseñanza que dice que la vida es para disfrutarse, para ser feliz. Es aquellas personas que dicen que cada quien
busque lo que lo haga feliz, y que le dé placer, no importa lo que sea, con tal de evitar el dolor y el sufrimiento. Eso es el hedonismo, es un amor placentero, un amor hacia los placeres, es hedonismo puro, es aquella persona que busca la felicidad, disfrutar la vida, traer placer a su vida, no importando qué tipo de placer sea, con tal de evitar el sufrimiento y el dolor. Es el carácter que nos dice el Señor que evitemos, que va a venir tiempos donde los hombres cada vez van a abundar en este carácter. Y eso es lo que vemos hoy en día. Personas que no les interesa que les traiga placer, ya sea la lujuria, ya sea la comida en exceso, ya sea el hacer daño a los demás, ya sea el dinero, ya sea los vicios, ya sea diferentes vicios como las drogas, el póker, las apuestas, cualquier cosa que les traiga placer y que los haga evitar el dolor o el sufrimiento. Eso es hedonismo, eso es amor a los placeres. Dice la palabra de Dios que vendrá tiempo donde estos hombres, habrá más hombres de estos que de los que aman a Dios. Habrá hombres que buscarán satisfacerse a sí mismos con diferentes placeres y deleites. Y está en un contraste con el amor a Dios. Se nos dice allí, porque habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. Está en un contraste nuestro cuarto peligro con el quinto peligro de no amar a Dios. Se ponen en un contraste. Van a ser más amadores de los deleites y no van a amar a Dios. Hoy en día eso es lo que se dice. Los jóvenes, los adultos se están muriendo en los vicios, están muriendo de sobredosis, otros están acabando sus neuronas, su pensamiento, su mente, están quedando cautivos en una mente que ya no razona, que no ve la luz, que no ve la gloriosa verdad de Dios. Cada vez más este carácter está siendo evidente entre la sociedad. Personas que no les importa que les haga feliz con tal de que traiga placer a sus vidas. No les importa que sea. No les importa si es la lujuria. No les importa si es el vicio. No les importa lo que sea con tal de evitar dolor y sufrimiento, y supuestamente lo hacen en el nombre del hedonismo, que la vida fue diseñada para disfrutarse. Pero esto es un contraste para los creyentes, es un contraste para los que aman a Dios. Mira Filipenses capítulo 3, versos 18 y 19. Dice ahí la palabra de Dios: porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por ahí hay muchos que aman más los placeres, aman más todo aquello que traiga disfrute a su vida, más de lo que aman a Dios. Son personas que se hacen pasar por creyentes. Son personas que se hacen pasar. Esta lista que acabamos de dar
a la cual el apóstol Pablo le llama a Timoteo a evitar, no son las personas que están sin Dios necesariamente. Son más bien aquellas que se hacen pasar por creyentes, aquellas que tienen la apariencia y la forma de cristianos. Es cierto que este es el carácter en general del mundo. Es cierto que de allí Dios nos saca y nos libra. Pero ¿qué hay de aquellos que diciéndose ser creyentes siguen viviendo en estos peligros que llevan a las personas a la apostasía, a abandonar la fe y a vivir para sí mismos? Evitemos estos peligros, evitemos ser personas apóstatas que abandonan la fe, que se van tras los deleites de los placeres de este mundo, que solo piensan en ellos mismos, que pensaron en lo terrenal, que abandonaron a Dios. Y aún así se hacen pasar por personas que creen en Dios, que confían en Dios. Este es el peligro del cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y que debe de evitar tener este carácter, debe de evitar estas cosas y buscar las cosas de Dios y a Cristo mismo. Mas nuestra ciudadanía, en contraste con aquellos que solo buscan satisfacerse a sí mismos, mas nuestra ciudadanía es celestial, donde nosotros esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Buscamos las cosas de arriba, las cosas de Dios. Buscamos a Cristo mismo, nuestra plenitud, aquel que lo llena todo, en todos, en la cual estamos completos, plenos, llenos, satisfechos en Cristo el Señor. No aman a Dios. Esta palabra no aman a Dios es la palabra griega fildeos, amor a Dios. No amar a Dios. No tienen dedicación a Dios, no tienen devoción a Dios, pero tienen apariencia, forma de cristianos, forma de culto de cristianos. Dice allí Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice: ellos serán amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán el poder de la piedad. A ellos evita, a estas personas evita, evítalos, aléjate de ellos. Aquellas personas que tienen forma, que están en la iglesia un domingo, un martes, un miércoles, que se dicen a sí mismos cristianos, pero que siguen viviendo una vida de amor a sí mismos, amor al dinero, amor a los deleites, y que no aman a Dios. Evita estas personas, evítalas, aléjate de ellos. Aléjate de aquellos que se dicen hermanos y viven de esa manera. Esto es algo que hoy la iglesia debiera considerar. Debiéramos considerar alejarnos, como dijo el apóstol Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se dieran cuenta de que no eran de nosotros. Aquellos que se salen de los parámetros de la Biblia y quieren vivir una vida diferente y aún así decir que son de Dios, aléjate de ellos, evítalos. Ya Pablo había dicho esto en el libro de Corintios, primer libro de los Corintios, capítulo 5, verso 9 y 11. Les he escrito por carta que no te juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, es decir, los que están sin Dios, o con los ávaros, o con los idólatras o ladrones, pues en tal caso sería necesario salir del mundo.
Más bien les escribo para que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Eso es lo que el apóstol Pablo manda, ordena que se debe de hacer porque vienen tiempos peligrosos. Estas personas no debemos juntarnos con ellas porque blasfeman el nombre de Dios, pisotean el nombre de Dios. No debemos defenderlas delante del mundo, porque dice la palabra de Dios que estas personas claramente iba a ser visible que no sirven a Dios. Pero hay tantas personas y por culpa de estas personas muchas toman como excusa para no venir a Dios, para no acercarse a escuchar en la iglesia el mensaje de Dios. Porque dicen, mira que él se dice cristiano y mira cómo vive. Mira cómo está viviendo su vida y dice que sirve a Dios y dice que está en la iglesia. Para eso mejor no voy. Y toman como excusa el carácter de estas personas que dicen que aman a Dios, pero en verdad se aman a sí mismos, aman los deleites, quieren sacar provecho de estar en la iglesia. Evita aquellos que se dicen hermanos y viven de una manera idólatra, avara, borrachos, ladrones. Evítalos, evita estas personas. Porque ¿qué razón tendrá yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgas ustedes más bien a los que están adentro? Debemos evitar, debemos discernir, diferenciar entre aquellos que se dicen hermanos y quieren vivir de esa manera y evitar estar con ellos porque profanan. Llevan a la profanación del nombre de Dios, a que los demás vituperen la iglesia, vituperen a Cristo, vituperen la gloria de Dios. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. No te juntes con aquel que se dice hermano y que aún después de un tiempo de haber oído la verdad sigue viviendo así. No se ha arrepentido y está viviendo en borracheras, en fornicación, está viviendo en materialismo, está teniendo idolatría en su vida. Con tal ni siquiera comas. Discierne, diferencia entre aquellos, porque vienen tiempos peligrosos. Y estas personas hacen daño a la iglesia, hacen daño a la causa de Dios, hacen daño al evangelio. Es cierto que no prevalecerán contra la iglesia, que a pesar de eso la iglesia va a salir adelante, pero profanan, pisotean el nombre de Dios. Hacen que los demás hablen y se burlen de Dios. Que digan, mira, y eso es ser cristiano, mira, y eso es ser creyente. Con tal ni te juntéis, evítalos, aléjate de ellos. Y nos da las razones por las cuales debemos evitarlos. Miren, vamos a leerlos allí en el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Vamos a leer desde el capítulo 3, verso 5 hasta el verso 9. Porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella, la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten a las casas, se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, las arrastran por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres de corrupto entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Estos hombres serán conocidos. Tarde o temprano los demás se darán cuenta de que según decían amar a Dios, pero se aprovechaban, sacaban provecho para sí mismos, buscaban amarse a sí mismos, porque eso es lo que hacen, buscaban placer entre la iglesia, placeres mundanos. Pero
se van a dar cuenta. Pero 3 cosas, razones que nos dice que debemos evitarlos, porque se llevan a las mujeres. Mujeres que vienen para escuchar el mensaje de Dios, pero que nunca han aprendido el mensaje. Las arrastran con sus mentiras y sus engaños. Las arrastran con sus vanidades. Deben evitarlos porque resisten a la verdad, se oponen a la verdad. Y deben de evitarlos porque están reprobados en cuanto a la fe. Esa palabra reprobados se traduce como eliminados, rechazados, no tienen lugar en cuanto a la fe. Hay quienes dicen, no debes de juzgar, mejor ora por ellos. Pero aquí el apóstol Pablo no dice, no los juzgues, ora por ellos. Aquí dice, evítalos, aléjate de estas personas, porque hacen daño al nombre de Dios, a la causa de Dios. Verso 13, capítulo 3, 2 de Timoteo, verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No se arrepentirán, no cambiarán. Estos hombres que se meten a la iglesia y que siguen teniendo el carácter pecaminoso, amándose a sí mismos, amando los deleites, los placeres, amando el materialismo, amando el dinero. Estos hombres que ya han escuchado de Dios y que siguen tomando posesión, liderazgo, y que se llevan a las mujeres, que se llevan a los ingenuos, que seducen a los inconstantes, que tuercen el camino de Dios. Estos hombres han sido eliminados por su propia conducta y carácter, por su propio atrevimiento a pisotear la causa de Dios. Y la Biblia dice que no cambiarán, que irán de mal en peor, engañándose a sí mismos y engañando a otros. Hoy eso es lo que tenemos hoy en día. Muchas iglesias, muchos que se dicen a sí mismos cristianos, que tienen apariencia, forma de cristianismo, pero que en realidad se aman a sí mismos. En realidad solo buscan lo suyo por medio de la iglesia, solo buscan lo suyo a través de Dios. Usan el nombre de Dios para llenar sus propios vientres. Son enemigos del mensaje de la cruz de Cristo. Son enemigos del evangelio que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Son enemigos de la verdad. Siguen el error y lo enseñan. Y se llevan a los ingenuos. Se llenan a las mujeres que están solas, abandonadas, que sufrieron un abandono y las seducen y se las llevan, las cautivan con sus engaños. Y por esa causa el nombre de Dios es pisoteado. Pero tarde o temprano la gente se da cuenta, la iglesia debe darse cuenta y debe de evitar a tales personas, debe de alejarse de tales personas. No debe de juntarse ni siquiera a comer con ellas, no debe de hacer actividad con ellas. Hoy yo veo muchas personas que no les importa el carácter de otros ministros, de otros hermanos, y en el nombre de la unidad hacen asociaciones con todo tipo de personas simplemente para supuestamente avanzar el reino de Dios, cuando lo que en realidad quieren avanzar es su propio ego. Cuando en realidad quieren enriquecerse, ganar reputación, admiración, que los reconozcan como siervos de Dios, pero no sirven a Dios, sirven a su propio vientre. Oh, quiera Dios guardarnos de estos peligros. Quiera Dios guardarnos de estos últimos tiempos que ya estamos viviendo. Quiera Dios encaminarnos a amar a Cristo, a perseverar, evitar estos peligros en nuestras vidas. Quiera Dios enseñarnos a crecer en el amor a Dios, seguir lo bueno, seguir la paz, buscar la santidad, seguir el bien, aborrecer lo malo, amar verdaderamente unos a los otros, preferir unos a los otros, servir los unos a los otros, buscar ayudarlos unos a los otros, buscar las cosas de Cristo, no nuestros propios
intereses. Ser como Timoteo cuando fue reconocido por Pablo, cuando iba a enviar a alguien a Filipenses, Pablo dice que no tiene otro como Timoteo. Oh, quiera Dios darnos ese carácter a nosotros, que sea formado cada día más el carácter de Cristo en nosotros como creyentes y evitar esto. Filipenses 2, 19 al 21. Con esto terminamos, dice allí el pasaje, Filipenses 2, 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Oh, no seamos personas que buscan lo suyo propio, busquemos lo que es de Cristo Jesús como Timoteo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes de los peligros que surgieron, que están surgiendo, que han surgido y que seguirán surgiendo, Señor. Estamos en estos últimos tiempos peligrosos, Señor. Tiempos donde muchos hombres, en el nombre de Dios, en la forma y apariencia de cristianismo, dañan tu nombre, profanan tu nombre, la iglesia. Son causa de burla y de vituperio para la causa divina de nuestro Señor y Salvador. Pero ayúdanos a nosotros a evitarlos, a perseverar en la doctrina, en la verdad, a crecer en el carácter de Cristo. Ayúdanos a evitar estos peligros, a examinarnos continuamente en nuestras vidas, Señor, para no caer en el amor a nosotros mismos, para no caer en el amor al dinero, para no caer en el amor a los deleites, a los placeres. Ayúdanos a ser seguidores de lo bueno, amadores de las cosas divinas, seguir el bien, aborrecer lo malo, buscar la santidad y el conformarnos cada día más a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Guarda mi familia, guarda mi hogar, Señor, y guarda a aquellos que escuchen tu palabra para que te sirvan y te amen con todo fervor y devoción sincera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de Dios sea con todos.